Allí me encontraba, con las voces de mis perseguidores rasgando el aire, justo con los haces de sus linternas. Después de recibir el extraño sobre, con el documento clasificado, pensé que intentarían bloquear mis intentos de investigar, pero desde luego no imaginaba que llegaría hasta esta situación. El mensaje de mi teléfono móvil, no mires atrás, junto con la sombra que me había encontrado en el aparcamiento, sus palabras, retumbaban en mi cabeza. Era difícil no pensar que el anciano de la gasolinera sabía más de lo que parecía. La fosa debía ser algo conocido, o al menos rumoreado, en la zona. Tampoco ayudaba lo rápido que me habían encontrado, el hombre que me había recomendado retirarme, con la excusa de que era por mi propia seguridad. ¿Cuántas personas se habían topado con algo así? ¿Quién me había enviado los documentos, en primer lugar? Demasiadas preguntas y muy poco tiempo para reaccionar. Temía incluso mirar mi móvil, pues me producía un escalofrío pensar en lo que podía encontrarme. El reflejo en el espejo del coche, incluso en la ventanilla, me había presentado algo que hasta mi mente intentaba rechazar como un recuerdo y lo acercaba a una alucinación. Quizá había tomado una decisión temeraria al escapar conduciendo campo a través, pero era la única escapatoria posible. Dudaba que esos hombres tuvieran intención de dejarme con solamente una advertencia, dudaba incluso que me hubieran permitido firmar un contrato de confidencialidad y haber seguido con mi vida, pero no pensaba volver, había llegado demasiado lejos, y debía saber lo que había pasado con el equipo Sigma 4, que les había ocurrido en la cima, incluso qué era lo que había allí. Para ello tenía que encontrar a Grayson, que estaba desaparecido desde entonces. Aún quedaba mucho por investigar. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Después del accidente, me retiré rápidamente viendo cómo se encendían linternas detrás de mí, e iniciaba un griterío típico de una batida de caza. Desconocía si lo que ese hombre había dicho era verdad, a fin de cuentas, quizá yo me encontraba encaminado a mi final, pero debía saber la verdad. Se había convertido en algo personal en el momento en que el mensaje había aparecido en mi móvil. Cada respiración me quemaba los pulmones mientras corría entre la maleza, mis pasos eran torpes sobre la tierra húmeda, todavía un poco confuso tras el impacto y debido a las raíces que sobresalían del suelo, pero no podía detenerme, no podía mirar atrás, sabía que los hombres del gobierno me estaban persiguiendo, que no se detendrían hasta encontrarme, pero también sabía que ellos no eran mi único problema. Algo más me seguía, algo más se deslizaba entre los árboles con una presencia silenciosa y acechante, lo sentía en la piel como una corriente estática que erizaba cada fibra de mi ser, mi instinto me gritaba que no estaba solo en ese bosque, y que no debía mirar atrás. Las linternas a lo lejos se movían rápido, escuchaba las voces de los agentes gritándose órdenes entre sí, instrucciones cortas y calculadas, me estaban rastreando, calculando mi ruta, cercándome. Si era atrapado, sabía que no me llevarían ante un juez ni me meterían en una celda, desaparecería. Pero lo peor no era eso, lo peor era la certeza de que ellos sabían algo que aún no comprendía, me habían estado observando todo el tiempo, me habían dejado llegar hasta aquí por alguna razón, y ahora querían detenerme antes de que descubriera lo que realmente estaba ocurriendo. El bosque se volvía más denso, las ramas me arañaban el rostro mientras avanzaba a ciegas entre la oscuridad, guiándome solo por instinto y la vaga dirección de la falla de Hudson que había memorizado en los mapas. Estaba cerca, muy cerca, lo sentía, casi de forma orgánica. Cada paso me acercaba más a ese lugar maldito, a la grieta donde todo había comenzado, a la verdad enterrada que el gobierno había intentado ocultar, pero también sentía que algo estaba esperando allí. Las piernas dolían, sentía que mi cuerpo estaba agotado, pero no podía parar, el sonido de los agentes moviéndose tras de mí era cada vez más fuerte, los haces de luz de sus linternas cortaban la noche como cuchillas afiladas, el eco de sus pisadas retumbaba en el suelo, sabía que aún así no debía mirar atrás, pero entonces, todo cambió. Las voces se apagaron de golpe. Los pasos se detuvieron. El bosque quedó en completo silencio. Inconscientemente me detuve en seco, jadeando, con el corazón latiendo en las sienes, con el cuerpo empapado en sudor frío mientras intentaba entender qué estaba pasando. Los agentes estaban cerca, demasiado cerca, pero ahora no se escuchaban. No había crujidos de los pasos, no había órdenes gritadas, nada. Y entonces, algo se movió. Estaba seguro de que no era humano.
El aire se volvió más denso, más pesado, mi pecho se comprimió con una presión invisible que hacía que respirar se sintiera como intentar inhalar bajo el agua, los oídos zumbaban con una frecuencia baja y penetrante, como si el propio bosque estuviera vibrando a un nivel que mi mente no podía procesar. Sabía que debía seguir corriendo, pero su cuerpo se negaba a moverse. Tragué saliva con dificultad, mis músculos estaban tensos, mi mente decía que corriera, pero las piernas no reaccionaban. Al fondo, los haces de luz se extinguían como velas en un túnel sin fin, cada parpadeo de oscuridad consumía otra luz, otro hombre, otra presencia. Y entonces, escuché los primeros gritos. No hubo disparos. No hubo resistencia. Solo gritos de un terror puro y absoluto. Gritos de hombres entrenados, soldados de élite que habían enfrentado la muerte antes, pero que ahora gritaban como niños perdidos en la noche. Algo los estaba tomando. Uno por uno. Y yo estaba justo en medio de ello. Reuniendo todas mis fuerzas, obligué a mi cuerpo a moverse, a arrancarse del suelo y seguir avanzando. No podía quedarme allí, no podía mirar atrás, no podía ver lo que se los estaba llevando, porque si lo hacía, me vería a mí también. Y entonces, en la negrura de la noche lo vi. La falla. Estaba justo frente. Un abismo negro que cortaba la tierra como una herida abierta, una grieta que no debería estar allí, un vacío absoluto donde la luz moría sin dejar rastro. Las sombras dentro no eran sombras, eran algo más, algo que no pertenecía a este mundo, algo que estaba despierto. Estaba seguro que había llegado más rápido de lo que debía, no estaba tan cerca como para llegar en apenas unos minutos, o habían sido horas. La presión en mi pecho aumentó. El sonido del viento desapareció. El mundo entero pareció detenerse en el borde de la grieta. Y entonces, la voz habló. No era una voz humana. No venía de la falla. Venía de dentro de mi cabeza. Ya estás aquí. Sentí que su cuerpo se paralizaba, mis propios labios se separaron, pero no fui yo quien habló. Siempre has estado aquí. Las palabras no eran mías, pero las estaba diciendo. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que sentir. Y lo que sentí fue algo dentro de la grieta mirándolo de vuelta. Algo que me conocía. Algo que me había estado esperando. Mis ojos se abrieron de golpe, por un instante, vi todo. Vi la falla extenderse más allá de la tierra, más allá del tiempo, vi el momento en que Sigma 4 descendió y fueron absorbidos por algo que no debería existir. Vi los rostros de los hombres que desaparecieron. Y entonces, vi a Grayson. Estaba allí. Dentro de la grieta. Pero no estaba solo. Había muchos. Y todos me miraban a mí. Noté que mi propia voz se quebraba cuando intenté hablar, mi garganta era un nudo de terror y desesperación, pero entonces, alguien me tomó por la muñeca. Un tirón. Un grito. Y de repente, estaba cayendo. El mundo giró en un torbellino de oscuridad y mi cuerpo golpeó el suelo con fuerza, mi cabeza chocó contra algo sólido y el impacto hizo que la realidad se fragmentara por un instante, todo se volvió un caos de sombras y susurros, como si la falla intentara arrastrarme dentro. Pero entonces, la voz cambió. Merced, ¿despierta? Parpadeé. El dolor me golpeó como una ola helada y mi visión se aclaró. Alguien estaba de pie sobre mí, con una linterna en mano. Alguien que no debería estar vivo. El corazón se detuvo por un instante cuando reconocí el rostro. Elliot Grayson. Pero no sabía si realmente era él. Y en los ojos del hombre que estaba frente a él, había algo más. Algo que no era humano. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. El dolor en la cabeza era insoportable, un latido sordo que se extendía por el cráneo y nublaba la visión mientras trataba de enfocarme en la silueta que tenía enfrente, la linterna me encandilaba y mis sentidos tardaron un par de segundos en adaptarse, mi respiración era agitada, el eco de los gritos de los agentes aún resonaba en mi cabeza pero ya no podía escucharlos en la distancia, no había órdenes, no había movimientos en la maleza, solo silencio, un vacío opresivo que lo envolvía como si
Estuviera en otro lugar, en otra realidad, su instinto le decía que no estaba solo, que no debía confiar en lo que tenía enfrente, pero cuando mis ojos finalmente lograron enfocar el rostro del hombre, mi corazón casi se detuvo. Elliot Grayson me miraba fijamente, la expresión no era de sorpresa ni de miedo, sino de algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. Su rostro estaba pálido, su barba era más larga de lo que recordaba en las viejas fotos que había encontrado en los archivos y su ropa estaba gastada, sucia, como si hubiera estado vagando por el bosque durante semanas o meses, pero lo más inquietante era sus ojos. No eran negros como en los reportes de Sigma 4, pero tampoco eran normales, había algo en su mirada, un reflejo extraño que hacía que su rostro se viera ligeramente distorsionado cada vez que parpadeaba, como si su forma no fuera completamente estable, como si estuviera a punto de cambiar en cualquier momento. Intenté levantarme, pero el mareo me golpeó de inmediato, mis piernas se doblaron y caí de rodillas sobre la tierra húmeda mientras una punzada de dolor me atravesaba la espalda. Había rodado varios metros colina abajo y mi cuerpo estaba pagando el precio. Sentí sangre tibia bajando por mi sien, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. Grayson estaba aquí y eso lo cambiaba todo. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca, me costó encontrar la voz hasta que finalmente logré susurrar. Grayson. El hombre no respondió de inmediato, solo inclinó la cabeza con un gesto casi imperceptible, como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos. Su mano aún sostenía la linterna, pero la bajó lentamente hasta que el haz de luz iluminó el suelo entre ambos, permitiéndome ver con más claridad los alrededores. Me giré ligeramente y lo vi. La falla. Casi la había olvidado al ver a Grayson. Estaba a menos de 5 metros de donde había caído, el borde era una fractura oscura en la tierra, un vacío absoluto que no reflejaba la luz de la linterna de Grayson. La negrura en su interior no era la de una simple cueva o un agujero en el suelo, era algo más profundo, algo que absorbía la realidad misma. Mi estómago se contrajo con una sensación de vértigo, no era natural, no podía ser natural. Tienes que irte. La voz de Grayson sonó rasposa, baja pero firme, sin emoción. Lo miré con los ojos entrecerrados, aún recuperándome del golpe, pero mi mente comenzaba a trabajar de nuevo. Cada fibra de mi ser le decía que este hombre no debería estar aquí, el gobierno lo había dado por muerto. No había registros de su existencia después de 1987 y sin embargo estaba de pie frente a mí, más viejo pero vivo, ¿o no? Tienes que irte, ahora. Repitió Grayson, con la misma voz plana pero esta vez con un matiz de urgencia. Me obligó a ponerme de pie, aunque mis piernas temblaban, apoyé una mano en mi rodilla y respiré hondo antes de mirar nuevamente a Grayson. Mi instinto me decía que no debía confiar en él, pero esta era la única oportunidad de obtener respuestas. Había arriesgado demasiado para llegar hasta aquí como para dar la vuelta ahora. No me voy a ir. Respondí finalmente, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Necesito saber qué pasó aquí. Necesito saber qué es esto. Grayson cerró los ojos por un instante y suspiró, como si ya hubiera esperado esa respuesta, como si ya supiera que no me detendría. Miró por encima de mi hombro, directo a la falla, y por un momento su expresión cambió, ya no era fría ni neutral, sino rota. Una sombra de miedo cruzó su rostro y me di cuenta de que Grayson no solo quería que me fuera, sino que estaba asustado de lo que pasaría si no lo hacía. No entiendes en lo que te estás metiendo. Murmuró, esta vez su voz no era plana, sino tensa. No es solo una anomalía, no es solo un agujero en la tierra. La falla, es algo más, algo que siempre ha estado aquí. Di un paso adelante, el cuerpo aún me dolía, pero mi mente estaba enfocada solo en él, en cada palabra que decía, porque por primera vez alguien estaba confirmando lo que había sospechado todo este tiempo. ¿Qué viste ahí abajo? Pregunté en voz baja. Grayson me miró directamente y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No son de aquí. No vinieron, siempre estuvieron. La misma frase. La misma maldita frase que había estado siguiendo desde el principio. El viento se levantó de repente, una ráfaga helada que hizo que las hojas crujieran en los árboles cercanos y que el aire pareciera más denso, más pesado. Mi piel se erizó cuando me di cuenta de que Grayson ya no me estaba mirando, sino a algo detrás mío. Me giré con el pulso acelerado, la falla estaba exactamente en el mismo lugar, la negrura inmóvil,
profunda, insondable, pero algo había cambiado. Los bordes parecían vibrar levemente, como si respirara. Y entonces, lo sentí. Una presencia. Algo allí abajo, algo que sabía que estaba mirando. El mundo pareció inclinarse por un instante y el vértigo se intensificó, la sensación de estar de pie al borde de algo que no solo era profundo en la tierra, sino profundo en la realidad misma, la certeza de que algo en esa oscuridad estaba esperando, acechando, devolviéndome la mirada. Grayson extendió una mano y me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. «No mires», susurró con voz áspera. «Si miras demasiado, te verá». Noté la garganta seca, el cuerpo paralizado por un terror que no podía explicar, un miedo primitivo, como si la parte más antigua de su cerebro entendiera algo que yo no podía procesar. No miré. No quise saber qué pasaría si lo hacía. Y entonces, la grieta se movió. No fue un temblor, no fue un deslizamiento de tierra, fue algo más, un cambio en la estructura misma de la realidad, un tirón en la percepción, como si todo lo que existía en su mundo estuviera a punto de desmoronarse. Grayson me soltó y se alejó de la grieta con pasos lentos. Nos vio. Su voz era apenas un susurro, pero percibí que era la frase más aterradora que había escuchado en mi vida. Porque ahora entendía lo que eso significaba realmente. Ya no eran solo ellos los que miraban la falla. Ahora, la falla los miraba a ellos. El viento en la falla dejó de soplar. El mundo entero pareció contener la respiración, como si el simple acto de moverse pudiera hacer que la grieta despertara por completo. Sentí que el suelo bajo mis pies era menos sólido de lo que debía ser, no como tierra compacta sino como una superficie que se deslizaba sutilmente, como si estuviera de pie sobre el filo de algo que no debería existir. Mis músculos estaban tensos, cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que me alejara de ese lugar, pero algo me mantenía ahí, algo en mi interior decía que ya no había marcha atrás. Grayson se alejó del borde sin apartar la vista de la oscuridad que se extendía bajo nosotros, su expresión estaba más tensa que antes, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en la nada como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir, su cuerpo parecía listo para reaccionar, como si esperara que en cualquier momento algo emergiera de la grieta y los arrastrara de vuelta a su interior. Noté cómo se me erizaba la piel cuando pensé en las imágenes del expediente, en los hombres de Sigma 4 que habían bajado por esa grieta y nunca regresaron, en los cuerpos que nunca fueron encontrados, en los soldados que desaparecieron sin dejar rastro como si nunca hubieran existido. Grayson cerró los ojos por un instante y respiró hondo antes de hablar con un tono bajo pero cargado de una certeza aterradora. La primera vez que bajamos aquí, algo nos estaba esperando. Mi estómago se contrajo, mis peores sospechas confirmándose en una simple frase, no fue un derrumbe, no fue una operación fallida, Sigma 4 no fue eliminado por causas naturales, fueron cazados, atrapados o convertidos en algo más. ¿Qué viste ahí abajo? Pregunté con la voz más firme que pude, intentando que finalmente me contestase. Grayson apretó los puños, su mirada perdida en la negrura de la falla, su mente regresando a algo que tal vez había intentado olvidar, su cuerpo mostraba señales de tensión, sus hombros rígidos, su respiración controlada, como si cada palabra que estuviera a punto de decir le costara mantenerse cuerdo. No lo sé, su voz tembló apenas, como si al decirlo en voz alta le diera más poder a lo que fuera que había visto. No puedes verlo realmente, porque no está hecho para ser visto. Me hubiera asustado más, si hubiera sido posible, no porque Grayson estuviera tratando de asustarme sino porque sabía que decía la verdad. ¿Qué significa eso? Grayson me miró de verdad por primera vez desde que comenzamos a hablar, su expresión era difícil de leer, no había enojo ni miedo en su rostro, solo una resignación absoluta. Lo que sea que hay ahí abajo, no es una criatura, no es un ser vivo, no es algo que puedas comprender. Asentí, mientras mi mente trataba de encontrar una forma racional de explicar lo que estaba escuchando, pero nada encajaba, nada tenía sentido, porque el miedo en la voz de Grayson era real, era algo que no se podía fabricar, algo que solo alguien que había estado cara a cara con el horror podía sentir. ¿Y tú? Pregunté en un susurro. ¿Cómo saliste? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta.
Grayson desvió la mirada y se frotó el rostro con las manos, su cuerpo temblaba levemente, un hombre que había sido entrenado para soportar el combate, para resistir la tortura, quebrado por algo que ni siquiera podía describir. No salí. Sentí un frío distinto recorrer mi cuerpo, un miedo más profundo, más irracional, porque entendió lo que Grayson estaba diciendo. Ellos me dejaron salir. La falla pareció hacerse más grande en mi visión, la oscuridad pulsaba levemente en los bordes como si fuera algo vivo, algo que respiraba, algo que decidía quién entraba y quién salía. Sentí que mi mente quería rechazarlo, pero las piezas comenzaron a encajar demasiado rápido. Grayson nunca escapó, nunca encontró la salida por sí mismo, lo dejaron ir. ¿Por qué? Grayson sonrió sin humor y negó con la cabeza. Tal vez porque querían que alguien contara la historia. Tal vez porque querían que alguien trajera a más personas aquí. O tal vez, porque nunca me fui realmente. Me obligué a apartar la vista de la falla, tenía que enfocarme en lo que sabía, en los hechos, en lo que tenía enfrente, en la razón por la que el gobierno había ocultado todo esto. ¿Qué querían de ustedes? ¿Por qué Sigma 4? Grayson lo miró por un momento, su expresión completamente vacía. Porque nosotros fuimos los primeros en tocar algo que no debía ser tocado. La tierra bajo sus pies vibró levemente, apenas un susurro en la superficie, pero lo suficiente para hacer que ambos nos tensásemos. No deberíamos estar aquí, susurró Grayson. Pero mi cabeza no podía detenerse, no ahora, no después de haber llegado tan lejos, no cuando finalmente tenía la verdad justo frente a mí, porque había algo más, algo que Grayson no estaba diciendo. ¿Qué más hay ahí abajo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Por un momento, Grayson pareció debatirse entre responder o no, su mirada se desvió hacia la falla y cuando habló, su voz fue apenas un susurro. Nosotros. El suelo tembló de nuevo, claramente debido a algo que provenía de dentro de la falla. Mi corazón latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo en los oídos, la presión en el aire se hizo más densa y una sensación de vértigo me golpeó de lleno cuando las sombras en el borde de la grieta comenzaron a moverse. Grayson retrocedió, su rostro estaba pálido, su cuerpo rígido como si acabara de cometer el peor error de su vida, su mirada fija en algo que yo no podía ver, algo que estaba saliendo. Y entonces, la voz volvió a hablar. Pero esta vez no fue Grayson. Fue la suya. Fue su propia voz la que resonó desde el interior de la falla, una voz distorsionada, un eco hueco que sonaba como si algo estuviera imitando su tono, pero sin comprenderlo del todo. Daniel Mercer. Mi garganta se cerró, mi mente entró en pánico, la falla sabía mi nombre. Y en la oscuridad que se extendía bajo ellos, vi algo moverse. Vi una figura. Me vi a sí mismo. Y en mi reflejo distorsionado en la negrura, mi copia sonrió. El reflejo en la negrura me miraba fijamente, mi propia imagen flotando en la profundidad de la falla como un eco distorsionado de mí mismo, una versión imposible que no debería estar allí. Mi mente intentaba rechazar lo que veía, decirse que era una ilusión, un truco de la luz, pero en lo más profundo, el instinto sabía que era real. La figura que emergía del vacío tenía mi mismo rostro, mi misma complexión, pero había algo sutilmente equivocado en su estructura, algo en la forma en la que su piel reflejaba la poca luz, algo en la curva de su sonrisa, como si el cuerpo fuera una copia imperfecta tratando de aprender cómo encajar en esta realidad. Mi respiración se volvía irregular, mi mente gritando que corriera, pero mis piernas no reaccionaban, mi cuerpo estaba paralizado por un miedo primitivo que me anclaba en el lugar, un terror que no provenía solo de lo que estaba viendo, sino de la certeza de que aquello me estaba viendo a mí también. Mis músculos se tensaron cuando la figura en la falla inclinó la cabeza en un ángulo imposible, como si analizara cada parte de mi ser. Sus ojos eran pozos de oscuridad líquida y cuando su boca se abrió, habló con mi misma voz. Daniel Mercer. La forma en la que pronunció mi nombre fue incorrecta, la entonación estaba fuera de lugar, como si estuviera probando cómo sonar humano, la voz se sentía como un eco dentro de mi propia mente, no en mis oídos, sino en mis adentros. Y por primera vez en mi vida sentí que la identidad misma estaba en riesgo de ser arrancada, moldeada, reemplazada por algo que no pertenecía a este mundo. La presión en el aire se volvió insoportable,
Mi cabeza latía con una fuerza inhumana y mi visión comenzó a tambalearse, el suelo bajo mis pies parecía desvanecerse, como si estuviera flotando entre dos planos de existencia y entonces, sin previo aviso, la grieta se expandió. El sonido fue seco, una vibración profunda que se sintió en los huesos más que en los oídos, la tierra crujió y una oleada de aire helado emergió del abismo como el aliento de algo que acababa de despertar, los bordes de la falla se abrieron con lentitud, como si la propia realidad se estuviera separando en dos y en ese instante todo se rompió. Las sombras explotaron en todas direcciones, envolviéndolo en un manto de oscuridad total, el mundo dejó de existir por un momento, mi percepción se fracturó, mi conciencia flotó en un mar de vacío y cuando la luz de la linterna de Grayson parpadeó por última vez, vi que ya no estábamos solos. Figuras humanoides emergían de la falla, sombras altas con extremidades alargadas y rostros que no eran rostros, sus siluetas parecían moverse en ángulos imposibles, como si la gravedad no tuviera control sobre ellas, sus cuerpos fluctuaban entre la forma humana y algo que no debería existir en este mundo. En un instante eran simples proyecciones de oscuridad y al siguiente eran réplicas deformadas de los soldados de Sigma 4, de los agentes del gobierno, del mismo. ¡Corre! La voz de Grayson me sacó de mi trance y en ese instante mis piernas reaccionaron, mi cuerpo entró en movimiento antes de que mi mente pudiera procesarlo por completo, el instinto de supervivencia se activó y corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, sin intentar comprender lo que estaba ocurriendo, solo sabiendo que, si me quedaba allí un segundo más, dejaría de ser Daniel Mercer. El bosque frente a nosotros se convirtió en una maraña de sombras y ramas quebradas, la falla rugía a nuestra espalda con una vibración que hacía temblar el suelo y podía escuchar los pasos irregulares de las cosas que nos seguían, pero esos pasos no eran normales. No eran simples pisadas sobre la tierra, sino un sonido mucho peor, un sonido húmedo, deformado, como si la realidad misma estuviera cediendo bajo su peso, como si cada vez que avanzaban, la distancia entre ellos y nosotros se redujera de una forma que no obedecía las leyes del tiempo y el espacio. Las sombras se alargaban entre los árboles, en mi visión periférica podía ver cómo las figuras se movían en los bordes de la percepción, apareciendo y desapareciendo con cada parpadeo, deformando su entorno hasta que todo a su alrededor parecía una imagen descompuesta, un fragmento roto de un mundo que ya no era completamente real. Grayson iba delante, su respiración era rápida pero controlada, y sabía exactamente hacia dónde estaba yendo. «Por aquí», gritó sin detenerse, su voz cortando el aire con una mezcla de urgencia y desesperación. No tenía opción, lo seguí sin cuestionarlo porque sabía que no había otra alternativa, que seguirlo significaba vivir y perderlo significaba desaparecer. Las criaturas se acercaban, podía notarlo, podía escuchar la forma en la que sus cuerpos deformaban el aire mismo, como si se deslizaran entre los espacios de la realidad en los que no deberían existir. El camino se volvió más estrecho, la vegetación era más densa, mis piernas ardían y cada respiración era como tragar vidrio, el peso de lo imposible aplastaba mi mente, la presencia de los duplicados flotaba en mi conciencia como un parásito y entonces lo entendí. No estábamos corriendo de ellos, estábamos corriendo de nosotros mismos. Grayson se detuvo de golpe frente a lo que parecía una antigua estación de vigilancia abandonada, una estructura de cemento a medio derrumbar con una escalera de metal que descendía a una puerta reforzada, sus manos temblaban mientras sacaba algo de su chaqueta, una tarjeta de acceso. «Ayúdame con esto». Apenas pude reaccionar antes de que las sombras emergieran del bosque, se estaban multiplicando, sus cuerpos se fragmentaban en múltiples copias a medida que se acercaban, cada versión ligeramente más definida que la anterior, como si el proceso de replicación se estuviera perfeccionando, como si dentro de segundos lograrían ser exactamente iguales a ellos. Me lancé contra la puerta y empujé con todas sus fuerzas mientras Grayson pasaba la tarjeta por el lector oxidado, un pitido sonó, luego un chasquido metálico y la puerta se abrió. No dudamos. Nos lanzamos al interior justo cuando una de las criaturas alcanzó la entrada. Apenas tuve tiempo de cerrar la puerta cuando sentí la presión de algo al otro lado, una fuerza antinatural empujando contra el metal, el sonido de uñas raspando la superficie, no golpes, sino algo mucho peor. Un susurro. «Déjanos entrar». La voz era la mía. Y cuando levanté la mirada, vi mi propio reflejo distorsionado en el metal. Mi copia sonrió. Y luego, todo quedó en silencio.
El eco del susurro aún flotaba en el aire mientras retrocedía lentamente, mi espalda chocando contra la pared fría del pasillo, con respiración errática y el cuerpo empapado en sudor. Mi mente luchaba por aferrarse a la realidad, pero, ¿qué realidad? Porque lo que estaba ocurriendo no obedecía ninguna lógica, nada de esto tenía sentido, nada de esto debía existir, sin embargo, estaba ahí, de pie frente a una puerta metálica tras la cual mi propia voz acababa de hablarme. Grayson no dijo nada. Solo se quedó inmóvil con la mirada fija en la superficie de la puerta, su expresión era tensa, pero no sorprendida, como si ya hubiera pasado por esto antes, como si ya supiera que esto iba a ocurrir. El pasillo en el que nos encontrábamos era angosto, las paredes de cemento desnudo estaban cubiertas de humedad y moho, el aire tenía un olor metálico, rancio, como si el tiempo no existiera dentro de ese lugar. El sonido de gotas de agua filtrándose desde algún punto en el techo rompía el silencio en intervalos desiguales, pero más allá de eso no había nada, ningún ruido del exterior, ningún golpe en la puerta, ninguna señal de que las cosas que nos habían estado persiguiendo siguieran allí. Como si se hubieran desvanecido en el instante en que cruzamos el umbral. Pasé una mano por mi rostro, necesitaba pensar, necesitaba entender qué demonios estaba pasando. ¿Qué es este lugar? Mi voz sonó más áspera de lo que esperaba, mi garganta estaba seca y cada palabra salía con dificultad, como si mi cuerpo aún no hubiera procesado que estaba vivo. Grayson tardó un par de segundos en responder, sus ojos aún clavados en la puerta, su mandíbula tensa, como si estuviera esperando que algo más ocurriera, como si supiera que esto aún no había terminado. Es un búnker de vigilancia. Su tono era neutral, casi monótono, pero había algo en su expresión que no pude ignorar, una rigidez en sus facciones, una sombra en su mirada. Lo construyeron en los años 70 cuando encontraron la falla. Fruncí el ceño. ¿Quién lo construyó? Grayson me miró fijamente, su rostro era una máscara de agotamiento, de alguien que había estado cargando con un peso insoportable durante demasiado tiempo. La gente que intentó sellarla. Sentí que su estómago se revolvía, las piezas comenzaban a encajar, no perfectamente, pero lo suficiente para hacer que la imagen general fuera aún peor de lo que había imaginado. El gobierno había sabido de la falla por décadas, había tratado de contenerla, de ocultarla, pero no habían podido cerrarla. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. ¿Intentaron taparla? Grayson dejó escapar un suspiro breve, no de frustración sino de resignación. Intentaron todo. Hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera y comenzó a caminar por el pasillo. La sellaron con cemento, la bombardearon, la llenaron de fuego y gas. Nada funcionó. El aire en el pasillo se sentía pesado, podía percibirlo en su piel, no era solo la humedad, era algo más, algo en el ambiente que no debía estar allí, como si estuviéramos caminando dentro de un espacio que no estaba completamente conectado con la realidad. Mi estómago se revolvió cuando pensé en la forma en la que la falla parecía moverse cuando la miraba fijamente, como si fuera un ser vivo, como si estuviera esperando. Llegaron a una puerta gruesa de acero con un panel de seguridad antiguo a un costado. Grayson sacó la tarjeta de acceso de su chaqueta y la deslizó por el lector. Hubo un pitido bajo y un chasquido metálico. La puerta se abrió lentamente con un gemido oxidado y al otro lado había una sala iluminada por débiles luces fluorescentes parpadeantes. Dentro había escritorios llenos de papeles amarillentos, monitores de tubo desconectados, archivadores cubiertos de polvo y un mapa de la zona marcado con líneas rojas y anotaciones en tinta negra, pero lo que realmente me llamó la atención fue la grabadora. Estaba sobre una de las mesas, rodeada de carpetas abiertas con documentos que parecían informes militares. La cinta en su interior estaba colocada pero no reproducía nada, alguien la había usado recientemente. Empecé a leer de forma rápida los documentos. En una parte hablaba de las diferentes entradas y cómo se planeaba sellarlas en caso de problemas. Grayson se acercó a la grabadora y presionó el botón de reproducción. El sonido de estática llenó la habitación, seguido de una respiración entrecortada y una voz temblorosa, una voz que no pertenecía a Grayson ni a mí, una voz que sonaba como si hubiera estado al borde de la locura. Día 17. No sé si alguien encontrará esto. Hubo un jadeo, un sonido de algo golpeando el micrófono como si la persona hubiera caído al suelo. Ellos siguen aquí.
Nunca se fueron. Sentí que la piel de mi nuca se erizaba. El equipo entró, pero nunca salieron. Pensamos que los perdimos en el colapso, pero luego empezaron a volver. El sonido de pasos en la cinta, un ruido seco, como si algo se estuviera arrastrando. No son ellos. Dios mío, no son ellos. Un golpe fuerte en la grabación, como si alguien hubiera tirado la grabadora. ¿Nos están copiando? No son reales, no son reales. No. El audio terminó abruptamente. El silencio en la sala fue sofocante. Miré a Grayson, con la mente llena de preguntas, pero sin saber cuál formular primero. La confirmación estaba justo frente a nosotros. La falla no solo se tragaba a la gente, las devolvía, pero no eran las mismas personas, eran algo más. Grayson tomó aire con lentitud y se dirigió a mí con una seriedad absoluta. No podemos quedarnos aquí. Asentí sin discutir. Algo dentro me decía que cuanto más tiempo pasásemos dentro de este lugar, menos probabilidades tendríamos de salir. Recogí una de las carpetas con informes antes de que Grayson apagara la grabadora y se dirigiera a la salida. El ambiente se sentía más tenso, como si el aire mismo estuviera presionándonos para que nos fuéramos. Cruzamos de vuelta el pasillo sin hablar, pero cuando llegamos a la puerta de entrada, algo estaba mal. La manija estaba fría. Demasiado fría. Grayson se detuvo en seco y me hizo un gesto para que guardara silencio. Pegó el oído contra la puerta, su respiración apenas audible. Escuchaba algo al otro lado. No golpes. No voces. Algo rascando el metal. Un sonido lento, irregular. Un sonido se reproducía imitando mi respiración. Un sonido que no debería estar allí. Grayson sacó su cuchillo lentamente y lo deslizó entre la ranura de la puerta mientras desenfundaba mi pistola con el pulso acelerado. Sabíamos lo que había al otro lado, lo sabíamos antes de abrirla. Pero cuando Grayson empujó la puerta con cautela y la abrió un par de centímetros, vimos lo imposible. El pasillo ya no estaba allí. Era la falla. Se había abierto del otro lado. Y en la negrura que los miraba de vuelta, pude ver mi propio rostro sonriendo. La oscuridad al otro lado de la puerta era absoluta, una negrura viva que latía en los bordes del marco como si la falla hubiera cambiado su forma, como si el búnker ya no estuviera anclado en la realidad y ahora flotara en el límite de algo que no debía existir. Sentí un vértigo de inmediato, mi mente gritando que no era posible, que esto no podía estar ocurriendo, pero lo peor no era la oscuridad, lo peor era lo que había dentro de ella. Mi propio reflejo estaba ahí, más allá del umbral, una versión de mí mismo atrapada en la sombra, sonriendo. No era un simple reflejo, la imagen en la negrura no imitaba mis movimientos, nos observaba, respiraba por su cuenta, inclinaba la cabeza con curiosidad como si estuviera probando su propia existencia, como si estuviera descubriendo cómo ser Daniel Mercer. El sonido del metal crujiendo bajo presión llenó el aire cuando Grayson empujó la puerta con más fuerza, pero la oscuridad al otro lado se extendió en respuesta. La negrura se derramó dentro del pasillo en hilos finos, moviéndose como extremidades esqueléticas, como zarcillos buscando algo a lo que aferrarse, como si la falla estuviera alcanzándonos. «¿Ciérrala?» Grayson empujó de golpe, su rostro tenso, su respiración acelerada, sus músculos forzándose contra algo que no debería estar allí. Reaccioné un segundo después y me uní a él, apretando los dientes mientras empujaba con todas mis fuerzas, sintiendo una resistencia fría al otro lado, no como una pared sólida sino como fuera la puerta la que luchaba por permanecer abierta. Los dedos de la sombra se alargaron más, tocando el suelo del pasillo, retorciéndose como parásitos hambrientos, y entonces la voz resonó desde dentro, mi propia voz. «No hay salida, Daniel». Era su tono exacto, sus mismas inflexiones, pero la pronunciación estaba levemente distorsionada, las pausas en los lugares equivocados. Sentí el estómago contraerse con una repulsión visceral, algo en la forma en la que su otro yo nos observaba me llenó de una sensación indescriptible. No era miedo, era reconocimiento, una conexión que no debería existir entre dos cosas que nunca debieron encontrarse. Un último esfuerzo y la puerta se cerró con un golpe seco. El sonido del pestillo encajando en su sitio fue ensordecedor. El silencio que siguió era pesado, el aire denso como el de una habitación cerrada demasiado tiempo.
me tambaleé hacia atrás, con la respiración irregular, la piel cubierta de sudor frío mientras trataba de convencer a mi mente de que aún estaba en mi cuerpo, de que seguía siendo yo mismo. Grayson se apoyó contra la pared, pasó una mano temblorosa por su rostro y luego me miró con una expresión tensa. Se está expandiendo. La frase era simple, pero lo decía todo. La falla ya no estaba contenida, ya no era solo un agujero en la tierra, ahora nos estaba persiguiendo. Era algo inconcebible. El búnker ya no era seguro. Miré a mi alrededor, el pasillo seguía ahí, las luces parpadeaban con su brillo amarillento habitual, las paredes aún eran de cemento sucio, pero algo había cambiado, una presión en el ambiente, una sensación de que este lugar ya no era el mismo que cuando entramos. Tenemos que salir. Dije, con la voz apenas un murmullo, pero Grayson asintió. Ambos sabíamos que si nos quedábamos más tiempo acabaríamos desapareciendo como los hombres de Sigma 4, o peor, acabarían siendo reemplazados. No había otra salida conocida, pero quedarse significaba la muerte. Apreté los dientes y miré hacia el final del pasillo, más allá de la sala de vigilancia. La única opción era descender, entrar en la parte del búnker que había sido sellada décadas atrás, el lugar donde los intentos de contener la falla habían fallado. Grayson siguió su mirada y entendió de inmediato. No es mejor opción que quedarnos. Tomé aire, con el pulso aún descontrolado, pero no teníamos otra opción. Sin perder más tiempo, ambos avanzamos a paso rápido hacia la escalera que llevaba a la sección inferior del búnker. Las puertas antiguas estaban oxidadas, los pasillos eran más angostos y el aire se volvió más denso a cada paso que daban. La sensación de estar adentrándose en un lugar que no debía ser visitado se hacía más fuerte con cada metro que descendíamos. Los documentos en la sala de vigilancia habían mencionado de, al menos segunda salida, una vía de escape creada en caso de que la falla se volviera incontrolable, pero nunca quedó claro si esa salida se había completado antes de que abandonaran el proyecto. La posibilidad de que fueran directo a un callejón sin salida era alta, pero si nos quedábamos, bueno, ya sabíamos lo que los esperaría al otro lado de la puerta de entrada. Avanzamos con premura, iluminando nuestro camino a nuestros pies, y al cabo de un rato llegamos a un corredor más amplio con puertas de metal alineadas en ambos lados, algunas con etiquetas descoloridas que apenas se podían leer. Nivel 3, análisis estructural. Nivel 4, materiales recuperados. Nivel 5, contención, pero todas estaban cerradas. Apenas tuve tiempo de procesar la información cuando una vibración atravesó el suelo, un golpe sordo que se sintió en los huesos más que en los oídos. El polvo cayó de las grietas en el cemento y Grayson se detuvo en seco, su rostro completamente pálido, su mirada fija en algo detrás de mí. No te muevas. Mis músculos se tensaron, mi instinto me gritó que obedeciera. Algo estaba a mis espaldas. No necesitaba verlo para saberlo. El aire se volvió más frío, la presión en mi pecho aumentó como si algo invisible me estuviera aplastando, mi piel se erizó y mis extremidades comenzaron a sentirse extrañas, no entumecidas, sino desconectadas, como si algo dentro de mí estuviera siendo observado y analizado desde una perspectiva ajena a la realidad. Un sonido surgió de la negrura detrás. No un gruñido. No una respiración. Un susurro. Ya casi eres yo. Cerré los ojos un segundo antes de girarme y disparar. El sonido de la bala resonó en el pasillo y la luz de su linterna iluminó lo que había en el camino que habíamos recorrido hacía apenas un momento. Por un instante, su mente no pudo procesarlo. La criatura tenía su rostro. Pero no era él. Mi copia estaba incompleta, su piel se movía en oleadas irregulares, su estructura corporal era inestable. Sus extremidades estaban en ángulos que no tenían sentido, su sonrisa era más ancha de lo que debería ser. La bala lo atravesó sin resistencia. No cayó. No reaccionó. Solo sonrió más. Y luego, dio un paso adelante. Una vez más sentí que su estómago se retorcía, ya casi era una sensación propia en mí, la visión se me distorsionó por un momento, mi mente se fragmentó como un espejo roto. Porque por una fracción de segundo, sentí lo que la cosa sentía. Y lo peor de todo, fue que le pareció familiar. Grayson me agarró del brazo y tiró con fuerza. «¡Corre!». Y esta vez,
Lo seguí moviendo las piernas al mismo ritmo que él, mientras casi me arrastraba. Cuando fui más consciente de mi cuerpo, corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el pulso retumbar en el cráneo con cada paso. Mi respiración era errática y el aire a mi alrededor se volvía más espeso, más pesado, como si estuviera corriendo dentro de un espacio que no estaba hecho para los vivos. Grayson iba delante, su linterna oscilaba con cada zancada, proyectando sombras retorcidas en las paredes del búnker mientras el pasillo se estrechaba y las puertas a los lados parecían cerrarse más y más sobre nosotros, como si el propio edificio estuviera cambiando de forma, como si intentara atraparnos. Detrás, los pasos de la cosa que nos perseguía eran irregulares, pero cada vez más rápidos. No eran pisadas normales, no eran el sonido de botas golpeando el suelo, era algo más denso, más pegajoso, como si la criatura todavía estuviera adaptando a su cuerpo, como si estuviera terminando de convertirse en mí. La salida tiene que estar cerca, gritó Grayson sin detenerse, pero su tono no tenía seguridad, tenía desesperación. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. No respondí, no podía, no tenía aire en los pulmones para hacerlo, mi mente estaba completamente enfocada en lo que acababa de ver, en mi propia imagen sonriendo en la oscuridad, en la forma en la que la cosa se movía, en el instante en que sentí lo que ella sentía, en esa sensación de reconocimiento, de familiaridad, como si hubiera una parte de mí en ella. No. Sacudí la cabeza con fuerza y forcé a mi cuerpo a seguir avanzando, no podía permitirme pensar en eso ahora, no podía permitirme dudar de mí mismo, porque si lo hacía, la falla me reclamaría. El pasillo terminó en una puerta de acero con una palanca de seguridad, oxidada y cubierta de polvo, pero abierta. Más allá de ella había otro corredor que descendía en una ligera pendiente, la iluminación era aún peor, los tubos fluorescentes en el techo parpadeaban como si estuvieran fallando por la presencia de algo que no debía existir, como si la realidad misma estuviera tratando de expulsar lo que había allí. Grayson se lanzó dentro sin dudarlo y yo lo seguí de inmediato, sintiendo que nuestro perseguidor estaba a solo unos pasos de distancia, pero no me atreví a mirar atrás. La inclinación del corredor se hizo más pronunciada y ambos nos resbalamos por el suelo húmedo, cayendo al final de un pasillo más amplio, lleno de tuberías oxidadas y antiguos paneles de control cubiertos de telarañas. Habíamos llegado a la parte más baja del búnker. Y al final del pasillo, vi lo que estábamos buscando. La salida. Era una compuerta circular de seguridad, marcada con una serie de códigos que ya no importaban, el metal estaba corroído, pero aún parecía funcional, la estructura tenía un mecanismo de rueda en el centro, un sistema manual de apertura que era nuestra única esperanza de salir de ese lugar con vida. ¿Ayúdame? Grayson ya estaba sobre la compuerta, sus manos aferradas a la rueda oxidada, tratando de haciéndola girar, pero no se movía, estaba atascada, me lanzó contra ella sin dudarlo. Ambos empujamos con todas nuestras fuerzas mientras el metal oxidado de las bisagras rechinaba bajo la presión, nuestros músculos ardiendo con el esfuerzo, la visión nublándose por el sudor y el cansancio, pero teníamos que abrirla. Los pasos detrás se detuvieron. El silencio fue inmediato, como si todo el búnker hubiera exhalado al mismo tiempo. Sentí el escalofrío recorrer mi espalda, una presión invisible en la nuca, con ella, la certeza absoluta de que la cosa estaba ahí, observándonos. Y entonces, la voz habló. ¿Por qué corres, Daniel? Era mi voz. Perfecta esta vez. Ya no sonaba extraña, ya no tenía errores en la pronunciación, ya era yo. Mis manos temblaron en la rueda de la compuerta, mi respiración quedó atrapada en mi garganta, no debía responder, no debía mirar, no debía darle ningún reconocimiento. Pero mi cuerpo traicionó su instinto. Giré la cabeza. Y me vio a sí mismo. La criatura estaba de pie en el pasillo, inmóvil, su silueta era exactamente igual a la mía, la misma ropa, el mismo corte de cabello, la misma herida en la ceja que me había hecho al deslizarnos durante la persecución, cada mínimo detalle estaba allí, cada imperfección, cada cicatriz, cada rasgo, pero había algo diferente. Los ojos. No eran negros como los de Grayson cuando lo encontraron en 1986. Eran exactamente iguales a los suyos. Una copia perfecta. Y entonces, sonrió. Sentí una vez más mi mente fracturarse, algo dentro de él se tambaleó,
algo profundo y esencial. No puedes huir de ti mismo. El sonido del metal moviéndose de golpe lo sacó de su trance. Grayson había logrado hacer girar la rueda con un grito de esfuerzo. La compuerta se abrió con un chasquido y reaccioné en el último instante, lanzándose hacia la salida justo cuando la criatura se movió. No caminó. No corrió. Se deslizó. En un solo instante estuvo frente a mí. Mis ojos se encontraron con los suyos y por una fracción de segundo sentí el vacío de la falla en su interior, sentí la falta de identidad, la falta de tiempo, sentí el hambre, sentí su deseo de ser yo, de ocupar mi lugar. Y entonces, Grayson disparó. El sonido del disparo reverberó en el túnel y la criatura se dobló hacia atrás de una forma imposible, su cuerpo se quebró en ángulos inhumanos y un sonido hueco salió de su garganta, no un grito, sino algo peor. Una risa. Una risa con mi voz. Pero Grayson no le dio tiempo de reaccionar, me empujó con fuerza hacia la salida y ambos caímos al suelo en el otro lado de la compuerta. La luz de la luna nos golpeó de inmediato. El aire frío de la noche chocó contra nuestros cuerpos y sentí que por primera vez en horas podía respirar. Grayson no dudó, se levantó de inmediato y usando el peso de todo su cuerpo, cerró la compuerta de golpe, giró la rueda hasta que el mecanismo se bloqueó y retrocedió varios pasos, con mi pistola aún temblando en su mano. El silencio cayó sobre ellos como un peso insoportable. No había ruido al otro lado. No golpes. No pasos. Nada. Jadeé, con el cuerpo destrozado, con la mente fragmentada y con una sola pregunta quemándome la garganta. ¿Por qué nos dejó ir? Grayson no respondió de inmediato. Solo me miró con una expresión que nunca había visto en otro ser humano. ¿Y si no lo hizo? El viento se levantó. Las sombras en los árboles se alargaron. Y por primera vez en su vida, no estuve seguro de seguir siendo yo mismo. El viento frío golpeaba mi rostro con fuerza mientras nos alejábamos de la entrada del búnker. La brisa nocturna debería haber sido un alivio después de la opresión del subsuelo, pero no me sentía a salvo. Cada sombra en el bosque parecía moverse con una intención oculta. Cada crujido en la maleza me hacía apretar los dientes con el corazón latiendo en los oídos. Grayson avanzaba en silencio, con la mirada fija en el suelo y los hombros tensos. Su expresión era la de un hombre que ya no esperaba respuestas, solo sobrevivir un poco más antes de que lo inevitable lo alcanzara. Yo por mi parte sentía el cuerpo pesado, mi mente seguía atrapada en el instante en el que su doble me miró, cuando me vi a mí mismo en la oscuridad y por una fracción de segundo sintió que no había diferencia entre nosotros. El camino por el bosque era irregular, pero Grayson parecía saber exactamente a dónde iba. Se movía con la confianza de alguien que había hecho ese recorrido muchas veces. Sus pasos eran calculados, evitando las ramas secas, esquivando los desniveles como si cada detalle estuviera grabado en su memoria. Decidí seguirlo sin hacer preguntas, aún tratando de ordenar mis pensamientos, aún tratando de convencerme de que lo que había ocurrido en el búnker era real, de que yo seguía siendo yo. ¿A dónde vamos? Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Mi garganta estaba seca y el dolor en mis músculos se hacía más evidente con cada paso. Grayson no respondió de inmediato, solo siguió caminando hasta que llegamos a un pequeño claro en el bosque, un espacio abierto donde la luz de la luna iluminaba la hierba con un brillo plateado. Había una cabaña en medio de la nada, vieja, descuidada, pero con signos de que alguien la había usado recientemente. Grayson se detuvo en la puerta y pasó una mano por la madera como si estuviera comprobando algo. Luego sacó un manojo de llaves de su bolsillo y abrió. El interior era austero, solo una mesa de madera, 2 sillas, un catre viejo y una radio de onda corta sobre un estante lleno de latas de comida caducada. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, exhalando con fuerza mientras sentía el peso de todo lo que acababa de vivir cayendo sobre mis hombros, pero no podía relajarme, no todavía. ¿Ahora qué?, pregunté, observando cómo Grayson revisaba la radio, ajustando las frecuencias en silencio. El ex soldado tardó unos segundos antes de hablar. No puedes irte. El estómago se contrajo, como si me hubiera dado un puñetazo. ¿Cómo que no puedo irme? Grayson finalmente lo miró, su expresión era ilegible, pero su tono era firme. Ellos ya te vieron. Las palabras cayeron sobre mí como una piedra al pecho. Mi mente de inmediato me llevó de vuelta a la falla, a la criatura con mi rostro,
a la forma en la que había sentido su presencia dentro de mí por un instante. Mi piel se erizó al darme cuenta de lo que Grayson estaba diciendo. Ya no importaba lo que hiciera, ya no importaba a dónde huyera, la falla me había marcado. El sonido de la radio interrumpió mis pensamientos, un crujido de estática se extendió por la habitación, seguido de una voz entrecortada, distorsionada, pero inconfundiblemente humana. AOR 17 a base. Se confirma actividad anómala en sector Hudson. Procedemos con protocolo de erradicación. Grayson se tensó de inmediato, su mirada se volvió afilada y se levantó de golpe. Una enorme desazón me invadió al comprender lo que eso significaba. El gobierno estaba en camino. Grayson apagó la radio con un movimiento brusco y se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar al exterior. Su mandíbula estaba tensa, sus puños cerrados, sentí un nudo en la garganta. Estaba claro que esto no era una operación de rescate, era una operación de encubrimiento. ¿Van a borrarlo todo? Mi voz fue apenas un susurro, pero Grayson asintió sin mirarlo. Quemarán el bosque, harán colapsar el búnker y eliminarán cualquier testigo. Sentí una rabia helada recorriéndome el pecho, no podía decir que no lo había esperado, pero escucharlo en voz alta lo hacía más real. ¿Siempre lo han hecho? Grayson tardó en responder, como si estuviera decidiendo si tenía sentido seguir ocultándolo. Siempre. El exagente pasó una mano por su rostro y exhaló lentamente, tratando de pensar, tratando de encontrar una salida a algo que había estado ocurriendo durante décadas, algo que probablemente nunca terminaría, pero lo peor de todo era saber que incluso si lograban escapar, nadie nos creería, no habría pruebas, no habría forma de demostrar lo que realmente pasó. Un ruido en el exterior nos hizo girar la cabeza al mismo tiempo, un crujido de ramas, pasos en la maleza, no era un animal. Grayson se movió rápido, sacó una pistola de debajo de unos tablones del suelo y apagó la lámpara de la cabaña. Yo hice lo mismo, mi cuerpo entró en modo de supervivencia al instante, ambos nos pegamos a las paredes mientras los sonidos en el bosque se acercaban, los pasos eran controlados, tácticos, hombres entrenados. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. La adrenalina volvía a recorrer mi sistema, mi dedo se apretó contra el gatillo mientras escuchaba la primera voz. 2 objetivos confirmados. Era imposible que nos hubieran visto llegar, pero fuera como fuera, nos habían descubierto. El suelo bajo nuestros pies vibró levemente, un ruido en la distancia nos indicó que algo había explotado, el búnker, estaban destruyéndolo. Algo que quizá tenían que haber hecho hacía décadas. O quizá no haberlo construido jamás. Grayson se giró hacia mí y me hizo un gesto rápido con la cabeza, teníamos que movernos. No teníamos posibilidad de enfrentarlos, pero aún había un pequeño margen para escapar. Seguíales soldado hacia la cocina, un fragmento de pared se abrió mostrando una puerta oculta al exterior. Había un vehículo abandonado detrás de la cabaña, uno que Grayson había usado durante años para moverse entre los bosques, sin placas, sin registros, pero solo si lográbamos llegar hasta él. Los pasos se acercaban, las sombras de los soldados ya eran visibles entre los árboles, sentí como mi corazón latía con fuerza contra sus costillas. Grayson me hizo una señal con los dedos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ambos salimos al mismo tiempo, el sonido de las ramas quebrándose bajo sus botas se mezcló con los gritos de los soldados al detectar movimiento. Los primeros disparos rompieron el silencio de la noche. Pude notar una bala pasar rozando su brazo, pero no me detuve. Grayson iba delante de mí, zigzagueando entre los árboles. Los disparos iluminaron la oscuridad con destellos fugaces, pero estaban cerca, solo unos metros más. El vehículo apareció frente a nosotros. Grayson llegó primero, abrió la puerta de un tirón y se lanzó al asiento del conductor mientras me giraba para disparar a ciegas hacia los soldados, dándole unos segundos más antes de saltar al asiento del copiloto, para permitir que Grayson ya tuviera el motor encendido, y en cuanto Mercer cerré la puerta, pisó el acelerador. El vehículo rugió y se lanzó hacia el camino de tierra. Los disparos continuaron, pero los hombres del gobierno no tardaron en quedar atrás. En segundos solo eran un eco en la distancia, pero sabía que esto no había terminado. Porque, aunque habían escapado del gobierno, nunca podrían escapar de la falla. Y mientras la carretera se extendía frente a nuestros ojos,
Mi reflejo en la ventanilla me sonrió. Como si ya supiera lo que iba a pasar. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.